Le vamos a dar el tiempo al juez redactor, don Rodrigo Gómez Marambio, para que dé cuenta de este mismo. Buenos días. Buenos días. Veredicto RIT 23 del año 2021. Curicó, 15 de octubre de 2021. Esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, constituida por los jueces Macarena Yáñez Cerda, Amelia Bendaño González y Rodrigo Gómez Marambio, luego de deliberar en privado, según lo dispone el artículo 339 del Código Procesal Penal, ha decidido por votación unánime condenar al acusado Francisco José Fuenzalida Calvo por su responsabilidad en calidad de autor ejecutor de los siguientes delitos. Primero, 3 homicidios simples en grado de frustrados, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391, número 2, en relación al artículo 7, inciso segundo del Código Penal, cometidos respectivamente en las personas de Ricardo Andrés Solís Opazo, Nicolás Francisco Espinosa Rojas y Miguel Andrés Ayala Salinas, el día 21 de octubre de 2019 en Curicó. Segundo, homicidio simple en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, cometido en la persona de José Miguel Uribe Antipani, el día 21 de octubre de 2019 en Curicó. Tercero, porte ilegal de arma de fuego y municiones en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 9 en relación a los artículos 2, 4, 5 y 17b de la Ley 17.798 sobre control de armas y explosivos, recaído en un arma de fuego del tipo pistola marca CZ, calibre 9 milímetros, serie A2773, más 2 cargadores y 5 cartuchos de munición compatible, ilícito perpetrado el día 21 de octubre de 2019 en Curicó. Cuarto, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley 17.798 en su texto vigente al año 2008. Recaído en un arma de fuego del tipo fusil calibre 7 por 57 milímetros, marca Mauser, modelo 1912, serie 69148, más 250 cartuchos de munición compatible, ilícito descubierto el día 22 de octubre de 2019 en Curicó. Y quinto, daños simples del artículo 487 del Código Penal, perpetrado en perjuicio de la empresa Liscal S.A. el día 21 de octubre de 2019 en Curicó. Se acogió de esta manera respectivamente la acusación del Ministerio Público, a la que adhirieron los abogados querellantes Julio Herrera Rosales y Juan Barrera Correa, y la acusación particular deducida por los abogados querellantes Carlos Gajardo Pinto y Pablo Norambuena Arizábalos. Los fundamentos principales de estas decisiones son los siguientes. Primero, ponderados en forma libre y conforme a las reglas de la sana crítica los elementos de prueba rendidos durante la audiencia de juicio, de conformidad con lo estatuido en el artículo 297 del Código Procesal Penal, este tribunal ha adquirido la convicción, más allá de toda duda razonable, que se encuentran establecidos los siguientes hechos congruentes con la acusación del Ministerio Público y acusación particular. El día 21 de octubre de 2019, alrededor de las 22 horas, el acusado Francisco José Fuenzalida Calvo se desplazó por diversas arterias de la ciudad de Curicó en su vehículo camioneta, marca Toyota, modelo Hilux, color rojo, placa patente HVLD26, portando y manteniendo en su poder un arma de fuego del tipo pistola, marca CZ, modelo 85, serie número A2773, calibre 9 milímetros, junto con cargadores y municiones calibre 9 milímetros. En ese contexto, el acusado, al llegar a las inmediaciones de la avenida Manso de Velasco con calles Merced y Estado de Curicó, realizó diversos disparos directamente en contra de grupos de personas que se encontraban en el lugar, a raíz de lo cual resultaron lesionadas las siguientes víctimas. Ricardo Andrés Solís Opazo, quien resultó con una herida por arma de fuego en el antebrazo izquierdo, con entrada y salida de proyectil, que le provocó fractura conminuta de radio izquierdo y lesión del nervio mediano del lado izquierdo, con secuela funcional. Nicolás Francisco Espinosa Rojas,
quien resultó con una herida por arma de fuego en el muslo izquierdo, con entrada y salida de proyectil, que le provocó fractura con minuta de la diáfisis del fémur izquierdo, con secuela funcional. Y Miguel Andrés Ayala Salinas, quien resultó con herida por arma de fuego en la espalda, en zona infraescapular izquierda, con entrada y sin salida de proyectil. Momentos más tarde, alrededor de las 22:30 horas, el acusado se desplazó en la camioneta señalada por la Alameda Manso de Velasco de Curicó en dirección al sur, ingresando a la carretera 5 Sur hacia el norte, donde el imputado, portando y manteniendo en su poder el arma de fuego del tipo pistola marca CZ ya descrita y municiones calibre 9 milímetros, efectuó varios disparos a las personas y vehículos que se encontraban en el lugar con motivo de manifestaciones ahí existentes, impactando uno de los disparos realizados a la víctima José Miguel Uribe Antipani, provocándole una herida penetrante en la cavidad torácica por proyectil de arma de fuego, con salida de proyectil, que le produjo heridas lacerantes y asfixiantes en diversos órganos, incluido el corazón, lo que le ocasionó una anemia aguda que desencadenó su muerte momentos más tarde. Además, los disparos efectuados por el acusado provocaron daños en el vehículo tipo furgón marca Fiat, modelo Doblo, color blanco, placa patente KKTG33, conducido por Cristiano Humberto Miranda, perteneciente a la empresa Liscal S.A., el que se encontraba detenido en la calzada, siendo alcanzado en el costado derecho por dos de esos disparos realizados por el acusado. Tales daños se avaluaron en una suma superior a una unidad tributaria mensual. Luego, el acusado se retiró a su domicilio particular ubicado en Camino a los Cristales, kilómetros 0.8, sector de Zapallar de la comuna de Curicó, lugar hasta donde llegó la Policía de Investigaciones durante la madrugada ya del día siguiente, 22 de octubre, oportunidad en que Fuenzalía Calvo les entregó la pistola marca CZ ya descrita, junto a 2 cargadores y 5 municiones calibre 9 milímetros, y un arma de fuego del tipo fusil, calibre 7 por 57 milímetros, marca Mauser, modelo 1912, serie 69148, la que mantenía en su poder desde el año 2008. Dichas armas se encontraban aptas para el disparo. Fuenzalía Calvo mantenía en su poder ambas armas de fuego junto a las municiones indicadas, sin tenerlas inscritas a su nombre y sin los permisos respectivos para el porte y tenencia de esas armas de fuego y municiones. El día 26 de octubre de 2019, en horas de la tarde, siendo alrededor de las 13:30 horas, oficiales de la Policía de Investigaciones incautaron desde el domicilio de Fuenzalía Calvo, ya señalado, 240 cartuchos calibre 7 milímetros y 10 cartuchos 7 por 57 milímetros, respecto a los cuales no mantenían las autorizaciones respectivas. Segundo, que los hechos descritos en el motivo precedente configuran, en primer lugar, respecto de las víctimas Ricardo Andrés Solís Opazo, Nicolás Francisco Espinosa Rojas y Miguel Andrés Ayala Salinas, 3 delitos de homicidio simple en grado de frustrado, puesto que resultó acreditado que se realizó en su contra una acción idónea para causarles la muerte, como fue dispararles con una pistola, recibiendo cada uno un proyectil balístico que les provocó diversas lesiones, y, no obstante que aquellas no necesariamente pusieron en riesgo su vida, la acción del disparo sí lo provocó, habiendo podido desencadenar la muerte, lo que no se verificó por causas independientes de la voluntad del hechor. A su vez, respecto de la víctima José Miguel Uribe Antipani, se verificó el delito de homicidio simple en carácter de consumado, ya que se ejecutó en su contra también una acción similar destinada a matarle, como fue el dispararle con la misma arma de fuego, resultado que aquí sí se concretó, existiendo entre esa acción y la muerte una clara relación de causalidad, excluyendo cualquier otra posibilidad o concausa. Se acreditó en todos los casos el dolo directo homicida, determinado a partir del uso de aquella arma de fuego dirigida, al dispararla, directamente contra las víctimas y hacia zonas del cuerpo donde se encuentran órganos fundamentales para la vida, y toda vez que se efectuaron diversos disparos. Los elementos fácticos pertinentes
que justificaron dichas decisiones se alcanzaron con el análisis de la totalidad de la prueba de cargo aportada, en especial de los testimonios de los propios afectados, Solís, Espinosa y Ayala, que narraron las circunstancias en que fueron heridos por disparos de arma de fuego y las lesiones y padecimientos que sufrieron. Los testigos Carmen Salinas Sea, Clara Salinas Sea y Caroline Suazo Narváez, que se encontraban en las inmediaciones. Los policías que efectuaron diligencias sobre estos hechos, especialmente Marcela Sánchez Torrejón, la que también reprodujo, como testigo de oídas, las declaraciones de Dayan Sáez, Camila Quevedo, Alex Contreras y Venus Sáez, además de las diversas evidencias incorporadas, a las que se sumó la versión del médico Rixio Sánchez Medina, quien dio cuenta de las atenciones de urgencia y los procedimientos médicos realizados a cada uno de los afectados, y el perito médico legista Saúl Tirado Mercado, quien se refirió a los informes de sus lesiones y también a la autopsia de Uribe Antipani, explicando los hallazgos que le llevaron a concluir que murió por una anemia aguda consecuente de una herida penetrante en la cavidad torácica por proyectil de arma de fuego. Sus dichos se complementaron con los diversos documentos y evidencias que lo respaldaron. Por otro lado, la acción de disparar tal arma sobre las víctimas y sus consecuencias, en todos los casos se atribuyó inequívocamente y más allá de toda duda razonable al encartado Fuenzalía Calvo, quien por lo mismo fue considerado autor ejecutor en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. Se contó para establecer su participación en los sucesos acaecidos en la Alameda de Curicó con diversos indicios proporcionados por la prueba de cargo, como fueron la ubicación de la camioneta conducida por el acusado, definida por características bastante especiales, y finalmente por la patente, obtenida de una grabación con su celular por el testigo Dani Bravo y entregada al carabinero Sergio Oces, que permitió a la policía identificar y ubicar al encartado en su domicilio esa misma noche, en la que se desplazó por arterias del sector donde fueron heridas las víctimas en esos momentos, como se apreció en los videos y fotografías obtenidos desde cámaras de seguridad, según explicaron los agentes de la PDI Fernando Matus Urrea, Jorge Guzmán Martínez y Ricardo Enríquez Fuenzalida, contándose con testimonios que apreciaron al chofer de la misma disparando desde su interior con una pistola, como lo aseveró Carmen Salinas Sea, misma que reconoció a ese sujeto como el acusado en la audiencia de juicio, a quien también identificaron los testigos Bravo y Oces a raíz del conato que tuvo con el primero y el control de identidad que le hizo el segundo. Y el perito balístico Daniel Cáceres Aravena, que refirió el estudio comparativo que hizo de las evidencias balísticas recuperadas desde los cuerpos de los afectados Solís y Espinosa, las que estimó compatibles con la pistola CZ incautada a Fuenzalía Calvo. Misma apreciación que extendió al proyectil que aún se aloja en el cuerpo del ofendido Ayala, visualizado en las radiografías que se le tomaron y que se exhibieron y aportaron en la audiencia. Adicionalmente, el propio encartado admitió que esa noche se desplazó en su camioneta por el sector de la Alameda de Curicó, coincidente con donde fueron heridos los afectados, y que efectuó 4 o 5 disparos con la pistola CZ que portaba. Estas probanzas, complementadas por el resto de las que se incorporaron y los indicios que permitieron deducir, fueron suficientes para configurar una sólida presunción judicial de participación culpable del encartado en los hechos que afectaron a esas 3 personas. En el mismo sentido, la conexión entre esos relatos, videos y fotografías con los testimonios de Cristian Miranda Miranda, Alejandro Muñoz Moraga y Miguel Neira Neira, presentes en el sector del acceso sur de la carretera panamericana a Curicó, así como del funcionario policial Bernardo Veloso Rojas, que refirió la investigación efectuada, su análisis del sitio del suceso e incorporó de oídas el testimonio de Nicolás González Iturriaga y José González Ibaceta, y la exposición del perito ya mencionado, Daniel Cáceres Aravena, que dio cuenta de la compatibilidad total de los trozos de proyectil recuperados desde el furgón conducido por el testigo Miranda, con la misma pistola que portó esa noche el encartado, más la evidencia audiovisual específicamente incorporada, articularon también una presunción contra Fuenzalía Calvo como el autor del disparo que causó la muerte de Uribe Antipani. Las inconsistencias y contradicciones manifestadas por la defensa respecto de la prueba de cargo resultaron débiles y no alcanzaron para restarle credibilidad ni conformar una duda razonable que impidiera la convicción de condena. Tampoco fue obstáculo para ella la alegación de falta de congruencia,
por no haberse descrito a satisfacción de esa parte los presupuestos pertinentes, pues se apreció que y del acusador particular dio cuenta adecuadamente de los elementos que permiten calificar los hechos del modo resuelto, sin que, a mayor abundamiento, se aprecie que pudo existir alguna sorpresa injusta para la defensa al respecto, escenario que entrega sentido al principio de congruencia consagrado en el artículo 341 del Código Procesal Penal, razones por las que no se lo vio transgredido. Tercero, en cuanto al delito consumado de porte ilegal de arma de fuego y municiones establecido, recaído en la pistola marca CZ, calibre 9 milímetros, serie A2773, más 2 cargadores y 5 cartuchos de munición compatible, se configuró al haberse acreditado con la prueba de cargo, sin contraposición de la defensa ni prueba en contrario, que Fuenzalía Calvo, el día 21 de octubre de 2019 en Curicó, portó en su recorrido criminal por la ciudad tales elementos, sin contar con las autorizaciones pertinentes. Ello resultó asentado a partir de los relatos y demás evidencias señaladas, a las que se sumó el testimonio de la agente de la PDI Marcela Sánchez Torrejón, quien explicó la diligencia efectuada algunas horas después de los hechos en el domicilio del imputado, una vez que fue identificada su camioneta en las cercanías de donde fueron heridas las víctimas, existiendo testigos que se indicaban que desde la misma se habían efectuado disparos, oportunidad en que el acusado admitió haber efectuado disparos mientras transitaba por esos lugares en la camioneta aludida, entregándoles aquellas evidencias que mantenía en su poder. Fuenzalía Calvo así también lo señaló en el juicio, indicando que esa arma la había adquirido hacía muchos años sin que se realizara el traspaso formal de la misma ni estuviera por tanto inscrita a su nombre. A su turno, el perito Daniel Cáceres Aravena señaló haber examinado esos elementos y determinado, en base a las pruebas que realizó, que tanto el arma como los cartuchos eran aptos para el disparo. Sánchez y Cáceres reconocieron además esa arma y municiones al serles exhibida la evidencia fotográfica y material que se incorporó. Por su parte, se aportó la documental número 11, entre otras, emanada de la Dirección General de Movilización Nacional, Autoridad Fiscalizadora número 42 de Curicó, que dio cuenta que el imputado no tiene esa arma inscrita a su nombre y no registraba a esa época autorización para la compra de municiones. Se estableció con la misma prueba en este delito la calidad de autor directo del encartado en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. Cuarto, respecto al delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, relativo al arma de fuego del tipo fusil, calibre 7 por 57 milímetros, marca Mauser, modelo 1912, serie 69148, más 250 cartuchos de munición compatible, se configuró al haberse acreditado con la prueba de cargo, sin contraposición ni prueba en contrario, es más, con la propia confesión del encartado y la prueba proporcionada por su defensa, que Fuenzalía Calvo, la madrugada del día 22 de octubre de 2019, cuando personal de la Policía de Investigaciones que investigaba los hechos anteriormente descritos, llegó a su domicilio ubicado en el Camino a los Cristales, sector Zapallar de la comuna de Curicó, tenía y guardaba tales elementos, sin contar con las autorizaciones pertinentes. Ello resultó asentado con el testimonio del agente de la PDI Marcela Sánchez Torrejón, quien explicó la diligencia efectuada en el domicilio del imputado relacionada con los hechos que investigaba, el que, al consultarle si mantenía armas en la casa, entregó aquella arma, indicando que era una reliquia familiar. Sánchez agregó que ese día no se efectuó una revisión del domicilio, solo se recibió las especies que entregó voluntariamente el imputado, y que con posterioridad, el 26 de octubre de ese mismo año, cuando el encartado ya estaba en prisión preventiva, concurrió nuevamente al domicilio con una orden de entrada y registro, ocasión en que encontraron una caja donde se encontraban 240 cartuchos calibre 7 milímetros y 10 cartuchos calibre 7 por 57 milímetros. Fuenzalía Calvo así también lo señaló en el juicio, indicando que esa arma era una herencia de su padre, que su madre le había entregado el año 2008, un año después de la muerte de aquel, junto con la caja con las municiones, sin haberla usado, añadiendo que nunca la inscribió a su nombre. A su turno, el perito Daniel Cáceres Aravena señaló haber examinado esos elementos y determinado, en base a las pruebas que realizó, que el arma era apta para el disparo y como solo
y como solo con 3 de los 6 cartuchos utilizados pudo realizar un proceso eficaz de disparo, estimaba que el 50% de los cartuchos era operativo. Sánchez y Cáceres reconocieron además esa arma y municiones al serle exhibida la evidencia fotográfica y material que se incorporó. Por su parte, se aportó la documental ya mencionada, número 11, entre otras, emanada de la Dirección General de Movilización Nacional, Autoridad Fiscalizadora número 42 de Curicó, que dio cuenta que el imputado no tiene esa arma inscrita a su nombre y no registraba a esa época autorización para la compra de municiones. Se estableció con la misma prueba en este delito la calidad de autor directo del encartado, los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. Cabe precisar que por decisión de mayoría, con el voto a favor de las magistradas Yáñez y Avendaño y en contra del juez Gómez, se consideró que en este caso, atendido que este delito se configuró por la sola tenencia de esa arma de fuego y municiones en el domicilio del acusado, sin que se haya demostrado que usó o portó alguno de esos elementos, y habiéndose establecido que provenían de una herencia familiar que había llegado a su poder en el año 2008, como resultó avalado por los atestados de Manuel Gamboa Morán, Mario Undurraga Castelblanco y Óscar Gonzalo Fuenzalía Calvo, lo que fue coherente con la documental de cargo número 23, que estimó, número 23, se estimó aplicable a este caso la ley 17.798 en su texto vigente a aquella época anterior, en que principió su tenencia, con las consecuencias punitivas correspondientes. Quinto, en cuanto al delito consumado de daños simples del artículo 487 del Código Penal, perpetrado en perjuicio de la empresa Liscal S.A. el día 21 de octubre de 2019 en Curicó, fue demostrado principalmente a partir del testimonio contexto y complementario del policía Bernardo Veloso Rojas, que dio cuenta de las labores investigativas y cómo se determinó que 2 proyectiles disparados por la pistola del acusado impactaron en el costado derecho del vehículo tipo furgón, marca Fiat modelo Doblo, color blanco, placa patente KKTG33, conducido por Cristian Miranda, perteneciente a la empresa Liscal S.A., el que se encontraba detenido en la calzada de la Ruta 5 Sur, en el mismo sector donde fue herido mortalmente José Uribe Antipani. Del perito balístico Daniel Cáceres Aravena, que efectuó el estudio comparativo de los trozos de proyectil recuperados del vehículo con la pistola CZ del acusado, estableciendo su correspondencia. Y el propio relato del testigo Cristian Miranda, quien narró las circunstancias en que recibió aquellos impactos y cómo fue que recuperó los 2 trozos de proyectil balístico y los entregó a la policía. Todo ello se complementó con las fotografías y evidencias exhibidas en el juicio e incorporadas como prueba. Conforme a esas pruebas, pudo asentarse que los 2 impactos en el vehículo fueron producidos al disparar el acusado su arma hacia el sector en que se encontraba el vehículo, presumiblemente con dolo eventual, en el contexto de dirigir sus disparos contra los manifestantes que se encontraban en el lugar. A su turno, los impactos, como se apreció en las imágenes, provocaron daños evidentes en el vehículo, los que si bien no fueron cuantificados, pueden estimarse razonablemente que superan el equivalente de una unidad tributaria mensual, debiendo, por tanto, encuadrarse esta conducta en la norma residual que castiga el delito de daños, ya indicada. ¿No vemos al defensor en pantalla? ¿O está a lo mejor con audio? Tiene 2 conexiones. Señor defensor, ¿estaba escuchando? Sí, todos atentamente, su señoría. Ya, muy bien, continúo entonces. Sexto, la defensa solicitó la absolución de su representado invocando su inimputabilidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10, número 1 del Código Penal. Para ello se fundó en diversos antecedentes de la vida del imputado, sus relaciones familiares, sus negocios y su historia médica su historia médica psiquiátrica, marcada por un trastorno afectivo bipolar de antigua data. Al respecto, primeramente aportó los testimonios de su amigo Mario Undurraga Castelblanco, sus hermanos Óscar Gonzalo y Óscar Gastón Fuenzalía Calvo, su hija Josefina Fuenzalía González y José Pablo Toro, con el cual efectuó negocios en el rubro de movimiento de tierras con maquinaria pesada por varios años. Todos los que dieron cuenta de aquellos aspectos, así como de su estado anímico y características de personalidad.
Estos aspectos no fueron mayormente controvertidos por los acusadores, ni desvirtuados por prueba en contrario. Además, esta parte aportó los peritajes realizados por la médico psiquiatra Vilma Ortiz Torres y la psicóloga Susana Pavier Cid, quienes señalaron haber evaluado al imputado a principios del año 2020, realizándole 2 entrevistas y recabado información proporcionada por su madre, María Cristina Calvo, y su esposa, Josefina González, además de tener a la vista antecedentes policiales y certificados médicos, con todo lo que concluyeron que Francisco Fuenzalía Calvo, al momento de los hechos, tenía un trastorno afectivo bipolar, del cual se encontraba descompensado, encontrándose con su juicio de realidad alterado y no pudiendo diferenciar lo lícito de lo ilícito, ni autodeterminarse conforme a su voluntad. Sin embargo, el tribunal desechó esa tesis, atendiendo en primer lugar a que se contó, de contrario, con la prueba pericial aportada por la Fiscalía, consistente en lo informado por el psicólogo forense Jonathan Valdés Estay y la psiquiatra forense María José Villena Cabrera, quienes coincidieron en describir el examen que realizaron al encausado en septiembre de 2020 y para lo cual mantuvieron con él 3 entrevistas, además de revisar los antecedentes de la carpeta judicial, donde constaban, entre otras piezas, los informes periciales efectuados por los profesionales de la defensa. Entrevistar a los médicos tratantes Barros y Barrantes y a los paramédicos de los centros penitenciarios de Curicó y Parral, donde había permanecido el imputado a esa fecha. Explicaron que también practicaron distintos test o aplicación de fuentes instrumentales, que descartaron simulación, daño orgánico cerebral y problemas de índole cognitivo. Con todo ello concluyeron de manera conteste que Francisco Fuenzalía Calvo, aunque tiene un trastorno afectivo bipolar y confluyeron ciertas características de su personalidad unidas a factores ambientales externos, desde el punto de vista médico-legal no presentó sintomatología que le impidiera conocer y comprender su conducta en los hechos, y tampoco que le impidieran de modo significativo autodeterminarse. Sin perjuicio de ello, también refirieron que su capacidad volitiva estaba levemente afectada, siendo precisa Villena en que su imputabilidad estaba disminuida. Para estos sentenciadores, la prueba aportada por la defensa sobre los padecimientos psiquiátricos de su representado al momento de los hechos no brindó un aval certero a su pretensión, apreciándose que las pericias expuestas por la psiquiatra Ortiz y la psicóloga Pavier adolecieron de un claro sesgo, al reconocer, especialmente la primera, que además de los certificados médicos aludidos, fue importante la información que recabaron de los 2 familiares del acusado, ya que les sirvió para corroborar lo que él decía, sin haber acudido a otras fuentes de información más objetivas, como sí lo hicieron los profesionales del servicio médico legal, quienes incluso tuvieron a la vista las pericias de aquellas. Resultó manifiesto que en su estudio pudieron recabar más información, por ejemplo, haciéndose cargo de lo que contenía la carpeta investigativa en relación a las personas que interactuaron con el imputado de esa jornada, como sí lo hicieron Villena y Valdés. Ortiz, en cambio, pese que señaló haber revisado después de su informe lo que estos últimos hicieron, prefirió no pronunciarse al respecto, sobre todo en relación a las manifestaciones de la manía que ella visualizó y los otros no, lo que a todas luces dejó en entredicho sus propias conclusiones. Tampoco se aportó un metaperitaje a lo concluido por estos últimos. A ello hay que añadir que, como bien apuntó el abogado querellante, señor Gajardo, efectivamente se constató una diferencia relevante entre lo declarado en el juicio y las conclusiones anotadas en su informe, lo que le restó mérito a su apreciación. Finalmente, el estudio de Villena y Valdés pareció más sólido y bien fundado, pues efectuó un análisis de los hechos narrados por el propio imputado a la luz de los fenómenos psiquiátricos en estudio, descartando que, si cursaba una fase maníaca, pudiera sentir el miedo que señaló, comportarse de modo prudente al disparar solo hacia el cielo para disolver a los manifestantes, mostrar un respeto por las normas sociales y la autoridad cuando se detiene frente a la luz roja de un semáforo y atiende a lo expuesto por carabineros en cuanto a regresar a su casa. Y por último, cuando realiza una conducta de autocontrol al llegar a su hogar, verificando que sus hijas estaban bien y medicándose para conciliar el sueño. Todo lo que apreciaron completamente incoherente
e incompatible con ese estado de alteración mental. Con todo, conforme a lo concluido por los mismos profesionales del servicio médico legal que evaluaron al imputado, se pudo apreciar que concurre en este caso una imputabilidad disminuida por la confluencia en la conducta del acusado de una afectación de su capacidad volitiva determinada por su patología del ánimo, ciertos caracteres de su personalidad y los factores estresores crónicos y agudos descritos por Villena, de modo que se configuró en su favor la circunstancia atenuante de eximente incompleta prevista en el artículo 11, número 1, en relación al 10, número 1 del Código Penal. Séptimo, por otro lado, en cuanto a la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por los abogados Carlos Gajardo Pinto y Pablo Norambuena Arizábalos, en representación de Claudia Belén Peso Sáez, actuando esta a su vez por representación legal en calidad de madre de su hijo menor de edad Máximo Baltasar Uribe Peso, será acogida por los montos que se expresarán en la sentencia, teniendo presente como fundamento principal que se tuvo por establecida la responsabilidad directa y dolosa del acusado y demandado Francisco José Fonsalía Calvo en la muerte de José Miguel Uribe Antipani, quien era padre del menor Máximo Baltasar, conforme se acreditó con su respectivo certificado oficial de nacimiento, aportado por esta parte, pudiéndose concebir y justificar la existencia de un evidente y grave daño moral, que debe ser procurado reparar, al menos económicamente. Las demás razones de estas decisiones y el análisis pormenorizado de la prueba aportada se expresarán en la sentencia, la que será redactada por el magistrado Rodrigo Gómez Marambio y se comunicará a la audiencia a realizarse por videoconferencia vía aplicación Zoom el próximo día martes 26 de octubre en curso a las 12 horas. Martes 26 de octubre en curso a las 12 horas. Quedan en este acto notificados los intervinientes de la presente resolución y citados al efecto. Consignamos el RIT de la causa, que es el 23 del año 2021, el RUC, que es el 1-901-138-322-2, y reiteramos que este veredicto fue dictado por los jueces Macarena Yáñez Cerda, Amelia Bendaño González y Rodrigo Gómez Marambio, todos titulares de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó. Bien, habiendo dado cuenta el juez redactor el veredicto respecto a este juicio oral en causa RIT 23 del año 2020, este tribunal pone término entonces a esta etapa del juicio. Va a ser un receso de 5 minutos para iniciar entonces la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal. Hacemos un receso de 5 minutos. Presente todos los intervinientes vía Zoom. Le vamos a dar la palabra entonces al señor fiscal respecto a la audiencia del 343. Gracias, señoría. Atendido el veredicto que ha dictado este tribunal, la Fiscalía va a solicitar lo siguiente. Primero, en cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, la Fiscalía ha reconocido en su acusación la minorante del artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es la irreprochable conducta anterior del condenado. Y ha ofrecido dentro de su prueba y presenta en este acto el extracto de filiación y antecedente de este, que no registra anotaciones prontuariales predentas. Bien, por acompañado. Gracias. Atendido ello y atendido también la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal del artículo 11, número 1, que ha sido ya indicada en el veredicto de este tribunal, la Fiscalía va a solicitar respecto de los diversos delitos las penas que se indican. Respecto de los 3 delitos de homicidio simple en grado de frustrado, va a solicitar a su respecto una pena única de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, aplicando la norma de reiteración del artículo 351 del Código Procesal Penal.
Respecto del delito de homicidio simple, la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Respecto del delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, pistola marca CZ, atendido que tiene un marco rígido esta ley, se solicita una pena la misma indicada en la acusación fiscal, esto es de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, comiso de la especie incautada. Respecto del delito de tenencia de arma de fuego tipo fusil Mauser, atendía la aplicación de la ley vigente al año 2008, solicita la Fiscalía que aplique la pena correspondiente a dicho delito, de acuerdo a dicha legislación. Y respecto al delito de daños, va a solicitar una pena de 60 días de prisión en su grado máximo, todo ello con las accesorias correspondientes, comiso de las armas ya señaladas, tanto la pistola 60 como el fusil Mauser, y las correspondientes condenas en costa. Magistrada, disculpe, se quedó pegada la imagen del fiscal, o sea, del querellante, don Carlos Gajardo. Entonces se está ingresando nuevamente. A ver, vamos a hacer una pausa, señor Sí. fiscal. Está congelado. Está congelado, sí. Entonces se volvió a conectar. Ahí está conectado nuevamente. Don Carlos Gajardo, ¿escuchó lo que mencionó su colega, don Miguel Gajardo? Sí, su señoría, me conecté por este otro dispositivo, tuve algún problema, pero alcancé a escuchar que había solicitado una pena de 10 años por los 3 homicidios frustrados, no alcancé a escuchar el resto de la solicitud que hizo. Bien, solicitó 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de homicidio simple, 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por el delito de porte del arma CZ, por la tenencia del fusil. Solicitó que se aplique la pena correspondiente de acuerdo a la ley vigente al año 2008, por el delito de daños, la pena de 60 días de prisión en su grado máximo, el comiso de las armas, y quedamos en las costas. ¿Efectivo, señor fiscal? Así es, señoría. Y accesorias correspondientes. Hacemos presente además, señoría, que tendido el quantum de las penas probables, no es aplicable a su respecto ninguna de las penas sustitutivas establecidas en la ley 18.216, y además, tratándose de delitos de la ley 17.798, estas penas sustitutivas son improcedentes al tenor del artículo 1 de la ley 18.216. Eso es todo, señoría. Bien, una precisión, señor fiscal, en la acusación viene también la solicitud de comiso de la camioneta, de lo cual no se ha pronunciado. Ah, sí. Efectivamente, también ha sido solicitada esa pena en la acusación fiscal y se reitera, todo es que fue un elemento utilizado para también la comisión del delito. Y si bien está a nombre de una sociedad, tal como lo indicó el propio acusado en estrados ante esta señoría, el dueño de esa empresa es él mismo, como lo señaló expresamente. Por lo tanto, solicitamos el comiso también de esa camioneta. Muy bien. Vamos a darle el tiempo a don Carlos Gajardo como abogado querellante. Gracias, su señoría. Una pregunta solamente antes de comenzar. ¿Van a haber réplicas después, señoría, después de que hable el abogado defensor? Sí, van a ver el derecho a réplica respecto al pronunciamiento del abogado defensor. Perfecto. Gracias, su señoría. Esta parte, su señoría, viene en reconocer efectivamente la atenuante de la irreprochable conducta anterior que se ha hecho valer por parte de la defensa. Entendemos que el tribunal también ha hecho reconocimiento de una atenuante de imputabilidad disminuida, digo,
y estima que no existen otras atenuantes que puedan acogerse. En la especie no existe ningún tipo de reparación del mal causado que haya efectuado el imputado, el acusado y condenado por estos hechos. Los cuantiosos recursos disponibles los prefirió, por cierto, gastar en su propia defensa. Ninguna reparación intentó hacer a ninguna de las víctimas, no concurre de ninguna manera esa atenuante. Tampoco concurre, a nuestro juicio, la atenuante de la colaboración sustancial, y para ello creo que hay dos elementos que es muy necesario tener presente. En la especie, el tribunal debió hacer una evaluación muy completa, utilizando la reina madre de las pruebas en los delitos de homicidio, que es la prueba indiciaria, las presunciones, justamente porque el imputado decididamente decidió alterar la versión de hechos que le presentó a la Fiscalía y también al tribunal respecto a lo que había sido su comportamiento, para deliberadamente omitir su presencia en el lugar y momento en que fue asesinado José Miguel Uribe Antipani. Eso, por cierto, hizo necesario que se tuvieran que revisar una serie de distintas diligencias, pericias, levantamientos de testimonio y videos para probar algo que el imputado negó permanentemente. Esto es, que al momento del crimen de José Miguel Uribe Antipani, él se encontraba en la carretera, en la intersección de la salida sur de Curicó con la carretera panamericana, y no, como señalaba, camino a su domicilio por la Avenida España de nuestra ciudad de Curicó. De tal manera que esa actividad que persistió desde la comisión del homicidio hasta este mismo juicio, en que su defensa ha estado en esa tesis, junto con la declaración del diputado, la tesis de la defensa ha sido justamente la no participación en el delito del homicidio por no haber estado en el lugar, muestran con claridad su falta de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Unido además, su señoría, a que esa falta de colaboración tuvo un perjuicio evidente no solo para esta investigación, sino que para otro imputado. Esa falta de colaboración fue decisiva para que inicialmente una decisión del tribunal, a solicitud de la Fiscalía, por cierto, implicara la prisión preventiva de un sujeto que finalmente se demuestra ninguna participación tuvo en estos hechos. El militar que disparó su arma de fuego minutos antes en el mismo lugar. Me parece evidente entonces que por más esfuerzo que seguramente hará la defensa por intentar convencer a este tribunal de que el imputado colaboró sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos, eso en la práctica no ocurrió, no hay tal colaboración, esa atenuante no puede ser considerada. Y respecto a la atenuante de la imputabilidad disminuida, lo que solicita esta parte es que se le dé el tratamiento normal de una atenuante y no un tratamiento privilegiado en base a lo que la doctrina unánimemente ha indicado respecto a el tratamiento que deben tener las atenuantes de este tipo. Cito al efecto, si bien la doctrina yo diría es unánime en este tema, la opinión autorizada del profesor Enrique Curi Ursúa en su libro de Derecho Penal, parte general, tomo segundo de la Editorial Jurídica de Chile, que en su página 107 se refiere efectivamente a este tema y señala que justamente en los casos de las atenuantes del artículo 10 que tengan diversos requisitos, debe concurrir la mayor parte de ellos para poder efectuar la atenuación privilegiada, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Es una rebaja imperativa, dice la ley, en cuanto a que se debe rebajar en la forma que establece el artículo 73. Hacer la rebaja, permíteme leer su señoría, es pues imperativo para el tribunal. En cambio, la determinación de su magnitud constituye una facultad para cuyo ejercicio la ley se limita a señalarle un criterio orientador. Si el número de requisitos de la eximente que se encuentra presente no es el mayor, el artículo 73 no recibe aplicación y la atenuante se regirá por las reglas generales de los artículos 62 a 68 del Código Penal. Es decir, constituye una atenuante normal y no una atenuante privilegiada. Siendo así, entonces, me adhiero a la solicitud de pena que ha hecho la Fiscalía. Nos parece, su señoría, que establecido
este grave cúmulo de delitos efectuados por el acusado. 1 homicidio simple, 3 homicidios frustrados, daños y porte de arma y de municiones, establecido por sentencia judicial que actuó entonces en pleno uso de sus facultades y concurriendo, por cierto, las atenuantes que el tribunal determine, la pena que debe aplicarse en este caso debe ser una pena proporcional a la gravedad de las conductas que se han dado por establecidas. ¿Cuánto daría la familia de José Miguel Uribe porque la situación fuera la contraria, ¿no? Que él fuera el acusado, pero que estuviera vivo en este momento? La muerte de una persona es absolutamente irreparable y la justicia tiene un rol demasiado relevante para poder sanar el daño que se provoca con esta actividad, no solo para la familia de José Miguel Uribe Antipani, no solo para su hijo Máximo Baltasar, su pareja, sus padres, sino para el conjunto de la sociedad. Y eso es especialmente relevante en el momento en que Chile está viviendo, en que tenemos una grave crisis institucional, donde es fundamental que las instituciones actúen con el apego y la necesidad de que hechos de este tipo sean adecuadamente juzgados y condenados. Es evidente la satisfacción que esta parte tiene con el veredicto que se ha expresado, pero sin duda es necesario que la pena que en definitiva este tribunal aplique sea una pena que guarde proporción, considerando las atenuantes, con la gravedad del daño que se ha provocado. En cuanto a la demanda civil, su señoría, ya hemos hecho nuestra solicitud, el monto en concreto lo dejamos a criterio del tribunal. Es lo que tengo que decir. Muy bien, le vamos a dar el tiempo a don Julio Herrera, abogado querellante. Gracias, su señoría. Entendiendo que esta parte adhirió en su minuto a la acusación del Ministerio Público, entendiendo que se ha acogido en plenitud los términos así planteados, vamos a adherir lo planteado también por el Ministerio Público en materia de pena, puesto que abarcan por lo menos lo que afecta a mis representados en cuanto a su reproche penal. Por lo tanto, adherimos a lo planteado por don Miguel Gajardo en este caso, por lo tanto, esa es la postura nuestra en esta situación. Bien, el abogado de la municipalidad, don Héctor Muñoz. Gracias, magistrado. Como esta parte también se adhirió al requerimiento del Ministerio Público, en parte también a lo requerido por los querellantes, también viene en solicitar las penas solicitadas por el Ministerio Público, los querellantes, su señoría. Nos adherimos en su plenitud. Muy bien. Le damos tiempo entonces a don Mauricio González, abogado defensor. Y muchas gracias, magistrado. Solicito autorización de su señoría para, previo a exponer los fundamentos principales de estas peticiones, poder incorporar 2 documentos que van a servir para fundar alguna de ellas. Se trata, sería, por un lado, de el acta de la declaración prestada por el imputado ante el fiscal don Jaime Rojas, y en segundo lugar, el certificado de anotaciones y dominio vigente de la camioneta ya tantas veces citada. Yo entiendo sería que no se incorpora mediante lectura completa, como se hace con los documentos recibidos e incorporados durante el juicio oral, pero sí me interesa que el tribunal a lo menos los conozca y no solo me refiero a ellos de esa manera, salvo mejor parecer del tribunal. Estamos de acuerdo con la defensa, no necesitamos una lectura completa, sino más bien lo que a usted le sirva para su alegación. Perfecto. Si me permite entonces, magistrado. Sí, lo autorizamos. Estoy compartiendo sería el primer documento, que consiste en la declaración policial voluntaria del imputado, individualizado como Francisco José Fuenzalía Calvo, con la cédula de identidad ya conocida del tribunal. Su fecha es el 22 de octubre del 2019, hora de inicio 8:50 y hora de término 9:20 horas. Se presenta, o se presta más bien, ante el fiscal don Jaime Rojas Díaz, de la Fiscalía Local de Curicó, y se encuentra la autorización expresa para que presencien esta declaración los funcionarios policiales doña Marcela Sánchez Torrejón e inspector Rodrigo Aliaga Reyes, como asimismo esta autorización para que ellos puedan reproducir su declaración en juicio.
renuncia a su derecho a que esté el abogado defensor presente y renuncia a su derecho a guardar silencio, exponiendo sería lo siguiente, que nunca ha estado detenido ni procesado por delito alguno, relata en definitiva lo que ocurre a partir del 21 de octubre del año 2019, señala en lo medular que tenía bastante rabia por los destrozos de los delincuentes y el robo al supermercado. Recuerda que llevó en un banano su arma de fuego CZ modelo 85, calibre 9 milímetros, además de 2 cargadores, con un total de 10 cartuchos aproximadamente. Relata que al ver que ciertos sujetos sacaban mercadería del supermercado Unimar ubicado en Alameda, dio varias vueltas en su camioneta Toyota, modelo Hilux, placa patente HVLD26, observó una turba de delincuentes que apedreaban a carabineros, quienes llegaron en carros policiales desde la Alameda hacia el citado supermercado, y por tal razón, y al sentir que me encontraba al medio de este panorama, decidí actuar, ya que estaba detenido a la espera del semáforo, ubicado en la intersección de calle Manso de Lasco con Merced, mirando hacia el ponente, donde decidí sacar el arma para intimidar, y desde el interior de mi camioneta disparé en varias ocasiones. No pudiendo describir un número exacto, desconozco si lesioné a alguna persona, no apunté a ninguna persona específica, porque había gente en el lugar. Mi intención era disolver la turba y evitar que me apedreara. A continuación sería en la parte final, aparece un nombre manuscrito con su cédula de identidad y aparece una firma ilegible más los tres nombres de las personas que ya cité, fiscal, 2 funcionarios, más firmas ilegibles. A continuación, también para estos efectos, y especialmente para las alegaciones relativas al comiso de la camioneta, se incorpora el certificado de inscripción y endosación vigente en el registro de vehículos motorizados del registro civil. Este documento tiene fecha tiene fecha 23 de octubre del 2019 y dice relación con la camioneta inscripción HVLD.26-7, camioneta año 2016, marca Toyota, modelo Hilux 2.4, con los datos que ahí se indican. Aparece como nombre del propietario, Francisco Fuensalida, Maquinarias Limitada, RUT 77659. Un timbre electrónico del Servicio de Registro Civil e Identificación y otro timbre que aparece con el mismo nombre. Eso en primer lugar. En relación a las circunstancias modificatorias, esta defensa estima sería que en la especie no existen agravantes que considerar y que además de la eximente incompleta reconocida por el tribunal y de la atenuante irreprochable conducta anterior, entendemos que concurre en este caso la atenuante del artículo 11, número 9, esto es la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos investigados. Principalmente se funda esta actuación a raíz de esta atenuante, se funda a partir de las actuaciones realizadas por el acusado entre las 5:25 horas y las 9:28 horas del 22 de octubre del año 2019. Según se decretó en juicio con la declaración de la funcionaria policial Marcela Sánchez, subjefe de la Brigada de Homicidios a la época, con el mérito del acta de la declaración que hemos incorporado precedentemente, y también sería con la declaración del acusado prestada en este juicio. ¿Cuáles son estas actuaciones, si se quiere en orden cronológico? Primero, que cerca de las 5:25 horas del martes 22 de octubre del 2019, don Francisco Fuensalida otorgó autorización voluntaria para que efectivos de la Policía de Investigaciones cumplieran una diligencia de entrada y registro en su domicilio en Camino a los Cristales sin orden judicial previo. Segundo, en ese lugar y ante las consultas de los funcionarios policiales, don Francisco renunció a su derecho a guardar silencio y reconoció haber sido el autor de varios disparos mientras conducía su camioneta por Avenida Manso de Lasco en el sector de Unimar. Tercero, también de manera voluntaria, entregó en esa misma madrugada su pistola 9 milímetros utilizada en los disparos y que sería posteriormente periciada. A continuación, entregó 2 cargadores correspondientes a la misma pistola, uno vacío y otro con 5 municiones. Entregó también 4 cartuchos percutidos que formaban parte de los proyectiles utilizados en los disparos previos. Entregó además una escopeta calibre 12 inscrita a su nombre con su respectiva munición. Entregó el fusil Mauser al que se ha hecho referencia en el veredicto.
terminadas estas actuaciones, cerca de las 5:50 horas AM de ese mismo día, en forma voluntaria, se trasladó al cuartel policial de la Brigada de Homicidios de la ciudad de Curicó. Se mantuvo en ese lugar por lo menos durante 3 horas, hasta que a las 8:50 horas nuevamente renuncia a su derecho a guardar silencio, renuncia a su derecho a un abogado defensor presente y comienza a prestar declaración voluntaria ante el fiscal don Jaime Rojas, diligencia que terminó a las 9:20 horas. Terminada su declaración, se mantuvo en ese cuartel policial esperando que se diligenciara la orden de detención, que se verificó y se le intimó a las 9:30 horas de ese mismo día. Entendemos, diría, que estos actos colaborativos cumplen con el requisito de sustancialidad que exige el artículo 11, número 9 del Código Sustantivo, especialmente porque la entrega del arma, pistola 9 milímetros y el fusil Mauser resultaron esenciales, no solo para configurar los delitos de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, por un lado, sino que especialmente en el caso de la pistola, porque permitió hacer varias pericias balísticas. Una de ellas es relevante, la pericia que se realizó y pudo comparar en definitiva los 2 proyectiles o resto de proyectiles encamisados que tenía el Fiat Doblo y que permitieron establecer que esos proyectiles habían sido disparados por esta pistola. Sin aquello, sugería evidentemente que no era posible hacer esta comparación y establecer este match entre la pistola y los restos de proyectiles. Contribuye también, en este mismo sentido, la oportunidad en que se presta esta declaración. Los hechos ocurren aproximadamente entre las 22 y las 22:30 horas del lunes 21 de octubre, y tal como se lee en el acta hoy día, don Francisco, ya antes de las 9 de la mañana del día siguiente, estaba prestando su declaración en la policía. Ahora, entendemos hoy día que en este caso existen 2 circunstancias modificatorias, y una comunes, y una que resulta privilegiada. Si bien el artículo 17b de la ley 17.798 sobre control de armas establece un marco rígido y en definitiva inicialmente impide la aplicación de los artículos 65 a 69 del Código Penal, no se trata de una prohibición absoluta. Expresamente esa misma disposición contiene 4 excepciones. Una de esas excepciones dice relación con la aplicación del artículo 73 del Código Penal, que es precisamente lo que a nuestro entender ocurre en este caso. Toda vez que su señoría ha reconocido la concurrencia de esta eximente incompleta del artículo 11, número 1, en relación al 10, número 1 del Código Penal. La cita que hace el colega Gajardo al texto del profesor Curi es una doctrina que se encuentra abandonada. Esa doctrina, el texto que él menciona en su primera edición es del año 1986, es decir, hoy día estamos hablando de a lo menos 35 años. Y vamos a citar algunos fallos bastante más recientes que el año 86 para poder ilustrar a su guía sobre el criterio correcto. ¿Cuál es el criterio correcto? El criterio correcto es que el artículo 73 evidentemente no incluye única y exclusivamente aquellas eximentes incompletas que exigen requisitos numéricos, como podría ser la causal de justificación de legítima defensa incompleta o el estado de necesidad exculpante, en su versión de eximente incompleta también, sino que también aquellas eximentes que son susceptibles de graduación o de división intelectual o moral, según ha señalado la doctrina. Toda esta una interpretación sistemática de las normas, hoy día permite arribar a esta conclusión. Basta indicar que el tribunal ha tenido por concurrente esta eximente incompleta. ¿Y qué es lo que dice el número 11, en el numeral 1? El artículo 11, en el numeral 1. Dice que son circunstancias atenuantes las expresadas en el artículo anterior cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad. Es decir, alude a los requisitos. Y eso es lo que precisamente ha recogido el tribunal. Ha reconocido la eximente incompleta porque no concurren todos los requisitos para estimarla como una causal que exime de culpabilidad al acusado. La posición que sustentamos, decíamos hoy día, se funda en fallos más recientes que la opinión del profesor Curi. Por ejemplo, podemos citar la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena en causa rol 8-2015, fallo del 19 de febrero del 2015, que en el motivo séptimo indica lo siguiente. Dice que el texto del número 1 del artículo 11 del Código Penal, que alude a requisitos,
motivó que inicialmente se estimara por la doctrina y la jurisprudencia, dentro de esa doctrina Puri, por ejemplo, que la norma solo se podía aplicar al caso de las eximentes para cuya concurrencia existiera una enumeración de requisitos como la legítima defensa o el estado de necesidad. Sin embargo, siguiendo a Pacheco, citado por Echeverri en tomo 2 de su obra Derecho Penal, quien analizó con bastante latitud el caso de la legislación española, se cambió de criterio y llegó a la conclusión contraria, concluyéndose que las eximentes, que solo son moralmente divisibles, también constituyen atenuantes si no llega a concurrir con toda intensidad la calidad que determina la exención, siempre que concurra la base de la circunstancia, que en el caso que nos concierne correspondería a una enajenación incompleta. En el mismo sentido, contribuye, sería a formar convicción, la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en causa ROL 643-2016, sentencia de 28 de julio del año 2016. En su acápite segundo, indica que a fin de resolver la procedencia de la causal invocada como fundamento del recurso de nulidad en este caso, resulta necesario considerar en primera instancia que existe consenso en orden a que el atenuante de eximente incompleta contenida en el artículo 11, número 1 del Código Penal, comprende a todas las eximentes de responsabilidad susceptibles de ser moralmente graduables, comprendiendo, por tanto, a la inimputabilidad disminuida. Agrega la Corte Señoría de Temuco, asimismo, cabe tener presente que las eximentes incompletas se rigen por la normativa especial contenida en los artículos 71, 72 y 73 del Código Penal. En el caso de Marras, atendida la naturaleza de la eximente incompleta, reconocido el sentenciado, corresponde aplicar el artículo 73 del cuerpo legal citado. Finalmente, una sentencia mucho más cercana para nosotros hoy día corresponde a la dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca en causa ROL 714-2015, de fecha 12 de noviembre del 2015, en que, en su considerando sexto, el tribunal es partidario de la misma doctrina. No sé si la verdad es que no es necesario de leerla, y se estima que los sentenciadores han incurrido en un error de aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, porque en este caso se reconoció la eximente incompleta del 11 número 1 y no se aplicó el artículo 73. En definitiva, este es el criterio que hoy en día sería prima en la doctrina y evidentemente que también en la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia. Precisado aquello, podemos concluir que evidentemente las penas que ha solicitado el Ministerio Público y también el acusador particular y los adherentes resultan absolutamente desproporcionadas y se alejan o se apartan de los efectos que la ley establece. Debemos considerar, ya que en la acusación, tanto el Ministerio Público como el querellante particular, acusador particular, y los dos adherentes, aplicaron 351, y por eso pidieron una pena única de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, aplicando el artículo 351. Extrañamente hoy día, seguramente por la eximente incompleta reconocida, hacen esta división en perjuicio del imputado. Nos parece que claramente el artículo 74 no debe aplicarse y se aplica el 351. Y de ese punto de vista, entendemos hoy día que la pena debiera radicarse respecto de homicidio consumado y los 3 homicidios frustrados en una pena que no supere los 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo. La pregunta es cómo se arriba a aquella conclusión. Muy simple, partiendo de esta pena, el delito mayor, en este caso, estamos hablando del inciso segundo, el 351, el delito más grave ciertamente es el homicidio consumado, que tiene una pena de 10 y 1 a 15 años. Al subir un grado, quedamos radicados de 15 y 1 a 20. Sin embargo, el 73 es imperativo. El 73, cuando concurre esta eximente incompleta, ordena, no es facultativo como los artículos 67 y 68. En este caso, el 73 expresa que se aplicará a sí mismo la pena inferior en 1, 2 o 3 grados. Es decir, es obligatorio para el tribunal, en este caso, rebajar a lo menos 1 grado. Evidentemente, si consideramos la extensión del mal causado, especialmente en el caso de homicidio consumado, resulta prudente 1 grado y quedaríamos radicados, en este caso, de 10 y 1 a 15. Sin embargo, nosotros argumentamos que en la especie existen además 2 atenuantes comunes o genéricas. Y esas atenuantes, a nuestro juicio, deben provocar a lo menos también la rebaja en 1 grado más, siendo radicada, pudiéndose radicada en los 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como pena máxima a aplicar por aquellos delitos. En el caso de el porte y tenencia ilegal de armas de fuego, especialmente en el caso de la pistola 9 milímetros, que el Ministerio Público y todos los demás colegas radican en los 3 años y 1 día,
nos parece improcedente. ¿Por qué razón? Porque aquí no hay marco rígido conforme a lo que ya hemos indicado, y por lo tanto, con la sola eximente incompleta ya tenemos un grado menos. Es decir, estamos radicados en los 541 días a 3. Más las dos atenuantes de 11.6 y 11.9, solicitamos se rebaje un grado, radicando la pena en los 61 días de presidio menor en su grado mínimo. En relación al delito de tenencia ilegal de arma de fuego vinculado al fusil Mauser y que el tribunal ha considerado se viene ejecutando desde el año 2008. En este caso, se diría, la ley vigente al año 2008, recordemos que el marco rígido y todas estas normas que aumentaron penas e hicieron, la verdad es que bastante rigurosa el tratamiento penal de estos delitos de la ley de control de armas. Esa ley es la ley 20.813, que es del 6 de febrero del año 2015. Por lo tanto, la ley vigente era aquella con su texto anterior a esta ley, y que disponía esta normativa. En lo pertinente, la pena era de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo. Sin embargo, contenía el inciso segundo, que creo que es lo que debe aplicarse en este caso. El inciso segundo, vigente al 2008, en lo pertinente, disponía que si de los antecedentes o circunstancias del proceso pudiera presumirse fundadamente que la posesión o tenencia de las armas del inciso anterior estaba destinada a fines distintos que los de alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o a las de orden y seguridad pública o perpetrar otros delitos, se aplicará únicamente la pena de multa, la pena de multa de 11 a 57 unidades tributarias mensuales. En definitiva, en este caso resulta evidente, conforme a la prueba aportada por la defensa, especialmente la prueba testimonial, y no existiendo otro antecedente en contrario, que ese fusil Mauser era un arma de colección, era un recuerdo de familia, era, en definitiva, un recuerdo vivo de su padre para don Francisco Fuenzalida. Ese es, en definitiva, el objetivo que tenía. No hay otro antecedente que nos indique que ese fusil en alguna oportunidad fue utilizado para un fin distinto. Por tanto, vamos a solicitar que en este caso, esa pena mínima de multa de 11 UTM sea rebajada conforme lo dispone el artículo 70. ¿Y por qué esa rebaja? Porque en este caso también concurre la eximente incompleta del 11 número 1, más las otras dos atenuantes que hemos invocado. Me queda el delito de daños. El delito de daños, considerando solo la eximente incompleta, podría aplicarse sería la pena de multa. Y en este caso, si mal no recuerdo, comienza en una multa de 11 unidades tributarias mensuales. Y conforme al artículo 70, entonces, concurriendo 3 circunstancias atenuantes, vamos a solicitar que esa se rebaje también prudencialmente al monto que el tribunal estime pertinente. Entiendo sería que con eso no voy a abogar por penas sustitutivas atendido los quantum que hemos indicado, especialmente el quantum de los delitos contra la vida, que no permiten en definitiva una libertad vigilada intensiva. Y le aclaro al Ministerio Público que no procede la libertad vigilada intensiva por el quantum de pena, no porque esté prohibido por el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, porque precisamente ese inciso segundo contiene una excepción cuando es reconocida la eximente incompleta que ha reconocido el tribunal. Finalmente, respecto del comiso de la camioneta placa patente HVLD 26, incautada en esta causa, estimamos que resulta improcedente el comiso, sería atendido a lo que dispone el artículo 31 del Código Penal. Primero, la camioneta no es un efecto del delito, de ninguna manera podría considerarse un efecto del delito. Tampoco es un instrumento con el cual se ejecutó este delito, como sí sucede, por ejemplo, con el manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, en donde la ley 18.290 expresamente tuvo que decir que en ese caso era procedente el comiso. En este caso, además, la camioneta pertenece a un tercero. Esto es derecho penal, sería. Esto, en definitiva, debe interpretarse conforme a estas normas sustantivas y también las del derecho comercial y civil. La camioneta pertenece a un tercero, a una persona jurídica, que era Fulmac Limitada, una persona jurídica, todos lo aprendimos en pregrado, que evidentemente es distinta de sus socios individualmente considerados, y por tanto es un tercero en este juicio, que no ha sido evidentemente condenado. Que en su momento don Francisco era el propietario principal, por así decirlo, en relación a los demás socios, es una cuestión jurídica que no tiene ninguna relevancia para efecto del artículo 31 y por tanto resulta improcedente el comiso. Esas son nuestras alegaciones hoy día en esta oportunidad. Muy bien.
Fiscal, ¿algo que agregar de lo que no se ha hecho cargo en su inicio? Así es, señoría, muchas gracias. En efecto, señoría, solicitamos que efectivamente la circunstancia atenuante del artículo 11, número 1, que ha sido ya reconocido por su señoría, lo sea en su calidad de tal como atenuante simple y no por la aplicación del artículo 73. En efecto, señoría, tal como se ha indicado aquí por el querellante particular, don Carlos Gajardo, y también por el abogado defensor, hacen distintas tesis respecto de la procedencia o no del artículo 73, según si tenga o no requisitos las circunstancias que sirven de base para ello. Pero lo que es claro a nuestro entender, en cualquiera de las dos tesis, que el artículo 73 señala que se podrá aplicar cuando faltan por falta de algunos requisitos que se exigen en la ley para eximir la responsabilidad penal, dice, siempre que concurra el mayor número de ellos. Y en ese sentido, señoría, como estamos viendo justamente la capacidad mental del imputado, que eso es la circunstancia que ha sido reconocida por el tribunal, hacer presente que todos los peritos señalaron que la capacidad cognitiva del imputado estaba indemne y la capacidad volitiva de él estaba atenuada, pero esa atenuación era leve o menor, como lo dijeron expresamente los peritos del Servicio Médico Legal, peritajes que sus señorías también consideraron que eran los más sólidos y fundados. Por lo tanto, de todas formas, no están la mayoría de los requisitos establecidos en el artículo en referencia. Por esas consideraciones, señoría, estimamos que no debe ser considerada por la norma del artículo 73. Respecto de la colaboración sustancial, también alegada por la defensa, estimamos efectivamente que no hay de parte del acusado una colaboración sustancial, como lo señala el legislador, al esclarecimiento de los hechos, pues él solo prestó declaración en una oportunidad que ha hecho patente el abogado defensor el día de hoy, en que reconoce parcialmente algunos hechos que disparó en una sola oportunidad en la carretera, perdón, no reconoce que estuvo en la carretera, solamente que estuvo en la Alameda, señala que el disparo lo hace con la intención de dispersar a los manifestantes, no reconoce haber herido a 3 personas en dicho lugar, no reconoce haberse desplazado a la carretera, como ya lo señalé, no reconoce haber disparado a los manifestantes, personas que estaban allí, no reconoce haber causado la muerte de una persona. Luego, cuando está en el cuartel policial, escucha, como lo dijo el señor Bernardo Veloso, mientras se estaba realizando todo el procedimiento de la detención del militar, a quien en un primer momento se le imputaba como responsable de dicho homicidio, no hace nada para evitar esa situación. Eso lleva a la confusión para que una persona quede privada de libertad por un determinado tiempo y él no realiza ninguna acción en ese sentido, pudiendo haberlo hecho como lo se señaló expresamente. Por ese motivo, señoría, estimamos que no corresponde reconocer esta minorante. Incluso después que ya estaba formalizado por el delito de homicidio de don José Miguel Uribe Antipani, fue citado nuevamente a declarar a la Fiscalía por si quería colaborar con esos hechos y guardó silencio. Es decir, por lo tanto, creemos que no se puede reconocer esta atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Incluso más, por la entrega de las armas o de las municiones que habría accedido voluntariamente. Si no lo habría hecho, se solicitaba la autorización judicial y estaban los fundamentos para que el juez así lo concediera y se habría recuperado igual esas armas y esos elementos. Por lo tanto, creemos que solamente deberían considerarse las circunstancias del artículo 11 número 6, la del artículo 11 número 1, su carácter simple y no privilegiada, y de acuerdo a eso, los cuantum de penas señalados por la Fiscalía estarían ajustados a derecho. Respecto de la camioneta, hace referencia el abogado defensor al artículo 31 del Código Penal, y efectivamente la camioneta fue un instrumento del delito, toda vez que es ese elemento con el cual se desplazó tanto por la Alameda como por la carretera, y desde el interior de esa camioneta disparó, eso favoreciendo también su impunidad, toda vez que no estaba visible a las personas claramente,
pues era de noche, estaba al interior de una camioneta. Por lo tanto, a nuestro entender, al ser un instrumento del delito, procede su incautación, independiente de que esté a una razón social distinta, que es la propia razón de él, como lo señaló expresamente en este tribunal. Eso es todo, señor. Bien. Don Carlos Gajardo. Adhiero completamente, su señoría, a los términos que ha expresado el fiscal Miguel Gajardo. Efectivamente, si es que hubo una incorrecta comprensión de lo que señalamos en nuestra parte inicial respecto al colega defensor, reiteramos lo que ha dicho el colega Gajardo, ¿no? La atenuante, nosotros nos oponíamos a que se acogiera esta atenuante, pero el tribunal la ha acogido. Pero si la ha acogido, lo que pedimos es que se le dé el tratamiento de una atenuante normal, justamente porque tenga o no tenga requisitos numerados, como sí lo tiene en el artículo 10, número 4, 5, 6, no, aun cuando no tenga requisitos numerados, lo que la ley exige es que concurra el mayor número de requisitos. Y como hemos visto, en las exposiciones a las que el tribunal le ha dado valor, efectivamente la presencia de esta inimputabilidad es leve en los términos en que se ha señalado, y por eso el tribunal le ha dado esa categoría. Es decir, no es posible entender a esta atenuante como una atenuante privilegiada en los términos del artículo 73. Esa es la solicitud que estamos haciendo. Adherimos a lo que ha dicho la Fiscalía y por lo tanto entendemos que solo concurren las atenuantes del 11 número 6 y esta del 11 número 1 como atenuante normal. Y adherimos también a lo que se ha dicho respecto a la colaboración. Y es tan evidente esa falta de colaboración, su señoría, que si el día 1 el acusado se hubiera sentado en el banquillo de los acusados y hubiera dicho, sí, efectivamente yo me desplacé por la carretera y con mi pistola le disparé a personas que se encontraban en el lugar, probablemente este juicio habría tardado 2 días, 3 días, habría sido de muy fácil resolución. El imputado, su defensa, tomaron una tesis distinta, legítima, negaron los hechos, hicieron todo lo posible para no ser condenados, pusieron en duda cada una de las actuaciones que hizo la Fiscalía y negaron, se sentó el imputado, se sentó el acusado y negó su participación en el homicidio. Es legítimo. La ley no le obliga al acusado, es al único que no le obliga a decir la verdad. Mintió, no hay problema. Pero venir ahora a pedir que se le reconozca colaboración sustancial me parece de una audacia infinita. Es decir, chicha y chancho, ¿no? O sea, negamos lo hecho, pero después decimos, pero colaboramos. Esas dos tesis son incompatibles. La defensa legítimamente optó por una, perdió con esa tesis. Fue condenado su cliente. No puede ahora pedir que además se le reconozca colaboración sustancial cuando hemos tenido que estar un mes completo en juicio con diversas pericias del más alto nivel, y quiero reconocer en eso el trabajo estupendo que ha hecho la Fiscalía y sus organismos auxiliares, con peritos especializados de Santiago, del primer nivel, de carácter balístico, que han podido acreditar. Bueno, todo ese trabajo, ese desgaste jurisdiccional que tuvo que hacer el Estado, no puede ser compatible con decir que el imputado, que el acusado, que el condenado colaboró con estos hechos. El acusado no colaboró con el esclarecimiento de estos hechos, los negó. Y por lo tanto, en su derecho, lo que no puede suceder es que el tribunal le conceda una atenuante de haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de lo que ocurrió. Eso no fue así, por lo tanto no puede ser reconocido así por el tribunal. Es lo que tengo que decir. Don Julio Herrera. Gracias, señoría. Para no ser redundante, solamente me voy a referir a la utilización por parte de la defensa de la declaración sin delegación realizada por el acusado, lo cual está impedido por el 334 por lo tanto, del Código Procesal Penal, por lo tanto solicitamos no se considere, y ratificar un poco lo que señala mi colega Gajardo. En definitiva, lo que correspondía hacer, vuestra señoría, no es incluir esta declaración como documento, lo cual está impedido, reitero, conforme al 334, y por eso no se puede considerar, sino que tenía que haber declarado en el juicio oral, que es el procedimiento habitual que hacemos cuando uno asume el rol de defensor, y haber facilitado no solo la investigación, lo cual no hizo, sino que también posteriormente el juicio oral. Por lo tanto, entendemos que dicha cooperación 11.9 no existe. Respecto de lo que señala el señor defensor, respecto de que el marco regio no se aplica al porte, bueno, la norma del artículo 17b
de la Ley de Control de Armas vigente a esa fecha, señala claramente que no, en este caso, no se puede bajar la pena menor de 31, y lo dice en consecuencia, el tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor a la señalada por la ley al delito, lo dice expresamente el 17b, y para eso debió haberse recurrido al Tribunal Constitucional si hubiese querido una nueva aplicación de la norma. Y finalmente, respecto de la camioneta 8 horas, además de ser instrumento del delito, entendemos en este caso particular que dicha camioneta está en poder, en posesión de, o mero tenedor incluso, del autor de estos delitos. Por lo tanto, evidentemente, debe ser decomisada y, en definitiva, en este caso, no quedar en poder de terceros que en este minuto intentaron, digamos, tratar de sacarle a esta situación, pero está vinculada por ser instrumento y, reitero, por haber estado en poder del acusado en el minuto en que se cometieron los delitos. De hecho, en su domicilio fue a vida también. Por lo tanto, solicitamos en este caso también se acoja el comiso. Eso es parte de esta parte querella. Don Héctor Muñoz. Señoría, para no ser tan redundante como decía mi colega, me adhiero a los dichos y ratifico los dichos del Ministerio Público y los querellantes. Eso es, señoría. Muy bien. Don Mauricio. Sí, muchas gracias, magistrado. Mire, la verdad es que no voy a reiterar argumentos que ya son conocidos del tribunal, pero parece que no se entiende aquí lo que señalamos en la réplica de ayer. Hay un tema que resulta que aquí se dice por parte del Ministerio Público y el creyente particular, de que esta inimputabilidad es leve. La verdad es que más allá de la precisión jurídica que ello merece, si hubiera sido leve, evidentemente que el tribunal no hubiera acogido esta minorante excepcionalísima, no hubiera hablado de una inimputabilidad disminuida. Recordemos, sería lo pertinente, para que quede claro, minuto 45 con 50 segundos de la pista 1 de la declaración del perito Valdés. El perito Valdés indicó que los tres factores que ya todos conocemos o debiéramos conocer a esta altura, en su conjunto provocaron que ese día la impulsividad estuviera aumentada con una intensidad importante. Y eso es precisamente, junto a los tres factores estresores, lo que provocó que el factor voluntad estuviera comprometido, y comprometido a tal punto que el tribunal ha tenido que reconocer esta excelente incompleta. Si hubiera sido leve, hubiera sido de carácter menor, se desecha, evidentemente. Es tan claro que la verdad no parece necesario ahondar sobre el punto. Respecto de la colaboración, pareciera aquí que el imputado en definitiva estaba obligado a reconocer pura y simplemente todos los hechos, todos los cargos. Sin embargo, este 11.9 fue modificado ya hace bastante tiempo, a lo menos hace 20 años. Recordemos algo así que la atenuante del 11.9 decía que si del proceso no resultara en contra del reo otro antecedente que su espontánea confesión. Pero esos tiempos, diría, oscuros del derecho penal ya pasaron. Uno puede entender la juventud de la mayoría de los que están acá, pero recordemos lo que decía la historia. ¿Y por qué? Porque en definitiva en ese tiempo no se podía aplicar, era muy difícil, casi imposible, que el único elemento de convicción respecto de participación fuera solo la declaración del imputado. Por eso se modificó ese 11 número 9. Y hoy día lo que debe ponderar el tribunal es qué se hizo por el imputado y cuándo se hizo. ¿Sí? Porque aquí se dice, no, es que las armas se podrían haber pedido una orden judicial y no se pidió. Se entró voluntariamente conforme al 205. Don Francisco pudo haber eliminado esas armas, haberlas destruido, pudo haberlas ocultado y no entregarlas, etc. Lo que debe ponderar el tribunal es qué hizo en esta relación que hemos practicado y en qué momento lo hizo, en qué momento el preso, incluso, fíjense, eso diría, hay un detalle importante que olvidan los colegas, antes de estar detenido, a título de que él se mantiene 3 horas en el cuartel policial, sin ninguna obligación. Declara, y ahí el fiscal rápidamente, de manera veloz, obtiene la orden de detención que les intimaba 10 minutos después. Es decir, ¿qué duda cabe que con el mérito de su declaración se obtuvo la orden de parte del juzgado de garantía? De lo contrario, no se explica de manera alguna que no lo hubieran detenido antes. En relación a lo que indica el colega don Julio Herrera, bueno, don Julio, con el respeto que le tengo y el cariño que le tengo, fuimos defensores del primer día de la reforma de esta región. Hay que leer la norma completa. La norma completa del 17b, actualmente vigente, evidentemente consagra el marco rígido, pero dice, en consecuencia, el tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor a la señalada por la ley al delito. Ese es el marco rígido. Salvo lo dispuesto en los artículos 51, 54, 72, 73 y 103. Entonces,
¿Qué parte no se entendió de la argumentación anterior que hicimos a propósito del artículo 73? No sé. Respecto a la camioneta, o sea, se insiste casi majaderamente, se diría, en algo que no corresponde, que sea un efecto del delito. Se lo concedo. Lo jurídicamente, sin ninguna duda en este juicio acreditado, es que esa camioneta pertenece a un tercero. Pretender que un tribunal penal diga que ese tercero jurídicamente es el mismo señor Fuenzalía Calvo, sería una monstruosidad jurídica. Y no constituye ninguna audacia decir aquello, es simplemente solicitar la aplicación del artículo 31 que es expreso en este caso. Esas son mis alegaciones. Muy bien, se cierra entonces el debate de esta audiencia de determinación de pena. Quedan entonces citados los intervinientes para el día 26 de octubre a las 12 horas. Le vamos a dar las gracias también al canal judicial para que ponga término entonces a las transmisiones y le solicito a los intervinientes que se mantengan conectados y presente también el fiscal acá en la sala del tribunal, en atención a que vamos a revisar la prisión preventiva respecto al señor Fuenzalía Calvo, en virtud del artículo 145 del Código Procesal Penal, de oficio, toda vez que está pronto a cumplirse el plazo de revisión de 6 meses que establece la ley. Bien,